¿Alguna vez has tenido esa sensación de que haces algo porque te parece una buena idea en ese momento, pero en el fondo sabes que estás cometiendo un error? Ese era yo cuando mi colega Dan me llamó, excitadísimo, diciendo que nos había conseguido permisos para explorar Chernóbil. Sí, ese Chernóbil. «Tío, es una oportunidad única en la vida», me dijo, con la voz crepitando por el teléfono como si estuviera cargada de una energía salvaje. Casi podía verle saltar sobre sus pies, como hace cuando está entusiasmado. Seremos de los pocos que podrán ver la zona de cerca. Piensa en las historias que podríamos contar. Ahora, yo no soy exactamente un buscador de emociones. Mi idea de un buen momento es un fin de semana en las montañas, tal vez un poco de senderismo, sentado junto a una fogata con una cerveza fría. Pero Dan, bueno, él es diferente. Él es el tipo de persona que se nutre de adrenalina, siempre en busca de la próxima gran aventura. Y cuando tiene una idea en la cabeza, no hay quien le pare. La cosa es que no era solo Dan. También estaba Lena, su novia. Lena es el cerebro de la operación, la que puede hablar de cualquier cosa. Es lista, siempre va 3 pasos por delante y tiene un don para hacer que las cosas salgan bien, por muy descabellado que sea el plan. Luego estaba Alex. Alex es el más tranquilo. Es un tipo tecnológico, siempre trasteando con aparatos, construyendo drones y pirateando cosas por diversión. No habla mucho, pero cuando lo hace, suele merecer la pena escucharle. Alex es quien nos mantiene conectados, mantiene la tecnología en funcionamiento, y sinceramente nos ha salvado el culo más veces de las que puedo contar. Y luego estoy yo. Soy Mike, por cierto. Soy el escéptico, el que siempre pregunta, ¿estamos seguros de esto? Pero incluso con mis reservas, hay algo en este grupo que me hace seguir adelante con estos planes salvajes. Quizás sea el hecho de que, a pesar de todo, siempre hemos salido bien parados. O quizás es que, en el fondo, confío mi vida a estos tipos. Así que allí estábamos, un grupo variopinto de 4, planeando un viaje a uno de los lugares más infames de la Tierra. Chernóbil, el lugar del peor desastre nuclear de la historia, un lugar aún envuelto en misterio y peligro. Era el material de las pesadillas, el tipo de lugar del que se oye hablar en historias de terror y documentales. Pero para nosotros fue una aventura más, o al menos eso creíamos. El viaje a Chernóbil fue largo y tenso. A medida que nos acercábamos, el aire parecía más pesado y el paisaje más desolador. Los árboles parecían retorcidos y enfermizos, como abrasados por un fuego invisible. La carretera estaba vacía, sin un alma a la vista. Parecía que nos adentrábamos en el corazón de algo antiguo y malévolo. Lena lo había organizado todo: permisos, guías y demás. Nos reunimos con nuestro guía, un viejo canoso llamado Sergei, en un pueblo en ruinas cerca de la zona de exclusión. Sergei no habló mucho, pero sus ojos nos dijeron todo lo que necesitábamos saber. Esto iba en serio. «Manténganse cerca, síganme y no toquen nada», dijo con un acento muy marcado y una voz áspera como la grava. «La zona no es como otros lugares. Está viva». Todos intercambiamos miradas incómodas, pero asentimos. Ya no había vuelta atrás. El puesto de control de la zona de exclusión era inquietantemente silencioso. Los guardias comprobaron nuestra documentación y nos hicieron pasar sin mediar palabra. Al pasar la barrera, tuvimos la sensación de cruzar a otro mundo, un mundo donde las reglas eran diferentes, donde la propia realidad estaba deformada por la radiación persistente. La primera parada fue Pripyat, la ciudad fantasma en la que vivían casi 5.000 personas. Ahora era una reliquia en ruinas, un monumento a la locura humana. Los edificios estaban en decadencia, superados por la naturaleza, y el silencio era opresivo. No había viento, ni pájaros, nada. Solo una inquietante quietud que me erizaba el vello de la nuca. «Muy bien, ya hemos llegado», dijo Sergei,
apagando el motor de nuestra furgoneta. Pasaremos la noche en Pripyat y mañana iremos al reactor. Dan estaba prácticamente excitado, cámara en mano, listo para documentarlo todo. Lena estaba concentrada, comprobando mapas y notas, asegurándose de que íbamos por el buen camino. Alex ya estaba desempaquetando su dron y configurando los controles con facilidad. ¿Y yo? Intentaba no asustarme. Había algo en este lugar que me parecía mal, como si estuviéramos invadiendo suelo sagrado. Pero mantuve la boca cerrada y seguí a los demás hasta las ruinas de Pripyat. Pasamos el día explorando la ciudad, paseando por los edificios en ruinas, sacando fotos y maravillándonos de lo rápido que la naturaleza había recuperado la zona. Era fascinante, en cierto modo morboso, pero siempre había esa tensión subyacente, esa sensación de que no estábamos solos. Al anochecer, acampamos en lo que había sido un hotel. El edificio estaba sorprendentemente en buen estado, teniendo en cuenta todo. Encontramos una habitación en el piso superior que aún conservaba las ventanas intactas e instalamos nuestros sacos de dormir. «Muy bien, amigos, vamos a comer algo», dijo Dan, sacando un hornillo de camping. «Mañana será un gran día». Comimos en silencio, la oscuridad nos acosaba. La única luz provenía de nuestras linternas, que proyectaban sombras largas y parpadeantes en las paredes. Hacía frío, más frío de lo que debería para la época del año, y el aire tenía un extraño sabor metálico. Después de cenar, nos sentamos a contar historias para pasar el rato. Era más que nada para distraernos de la inquietud que se había apoderado de nosotros, pero entonces, a medida que la noche se hacía más profunda, las cosas empezaron a volverse extrañas. Fue Alex quien lo notó primero. Estaba jugueteando con su dron, haciendo algunas comprobaciones de última hora antes de irnos a dormir. De repente, se quedó inmóvil, mirando la pantalla. «¿Qué demonios?», murmuró. «¿Qué pasa?», preguntó Dan, inclinándose para mirar. Alex no contestó de inmediato. Se quedó mirando la pantalla, con la cara pálida. Finalmente, levantó la vista hacia nosotros, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Hay algo ahí fuera», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. Todos nos agolpamos alrededor de la pantalla, intentando ver de qué estaba hablando. Al principio no vi nada, solo las oscuras y vacías calles de Pripyat, iluminadas por la cámara de infrarrojos del dron. Pero entonces lo vi, una sombra que se movía por las calles, apareciendo y desapareciendo como el humo. «¿Qué es eso?», preguntó Lena, con la voz tensa por la ansiedad. «No lo sé», respondió Alex, con las manos temblorosas mientras intentaba controlar el dron. «No es un animal, es demasiado grande, y no es humano, ya no». Observamos atónitos cómo la sombra se acercaba al hotel. Era imposible saber qué era, solo una masa amorfa y cambiante de oscuridad que parecía absorber la luz a su alrededor. «Tenemos que salir de aquí», dije, con voz temblorosa. «Ahora mismo». Pero antes de que pudiéramos movernos, la sombra alcanzó el edificio. La cámara del dron parpadeó y se apagó, sumiéndonos en la oscuridad. El pánico se apoderó de nosotros. Nos apresuramos a coger nuestro equipo, tanteando en la oscuridad, con las manos temblorosas de miedo. Pero cuando intentamos salir, nos dimos cuenta de que algo iba mal. Las puertas no se movían. Era como si estuvieran selladas por una fuerza invisible. «¿Qué demonios está pasando?», Dan gritó, golpeando la puerta. «Ni idea, pero tenemos que averiguarlo rápido», dijo Lena, con la voz tensa por el miedo. «No podemos quedarnos aquí». Pero no importaba lo que intentáramos, no podíamos abrir las puertas. Era como si el propio edificio nos tuviera prisioneros. Entonces oímos un ruido sordo, como un trueno lejano. Venía de fuera, cada vez más fuerte hasta que llenó la habitación, vibrando a través de las paredes y el suelo. «¿Qué es eso?», susurré, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. «Algo se acerca», dijo Alex, con voz apenas audible.
Y entonces lo vimos. La sombra, aquella masa amorfa de oscuridad, se filtraba por las grietas de las paredes, rezumando en la habitación como humo negro. Hacía frío, tanto que quemaba, y el aire olía a ozono. Retrocedimos y nos acurrucamos en el centro de la habitación, con las linternas inutilizadas por la oscuridad. «Mantened la calma, permaneced juntos», dijo Lena, con voz temblorosa pero decidida. «Lo resolveremos». Pero no había forma de resolverlo. La sombra estaba viva, se movía con un propósito y venía por nosotros. Podía sentirla ahora, una presencia fría y sofocante que nos presionaba, absorbiendo el calor de la habitación, de nuestros cuerpos. Respiraba entrecortadamente, con el corazón martilleándome en el pecho. Y entonces habló, no con palabras, sino con pensamientos, sentimientos, impresiones. Fue como un torrente de emociones, abrumador, incomprensible, miedo, rabia, dolor, pena, todo mezclado en una cacofonía de desesperación. «¡Fuera!». La voz era un susurro, un grito, un eco del pasado. Eran como 1000 voces hablando a la vez, cada una más desesperada que la anterior. «¡Lo estamos intentando!», gritó Dan, con la voz quebrada por el miedo. «¡Pero estamos atrapados!». La sombra avanzó y sentí que algo frío y viscoso me rodeaba el tobillo y tiraba de mí. Grité y pataleé, pero era como luchar contra el humo. No había nada que agarrar, nada a lo que agarrarse. «Tenemos que llegar al tejado», Lena gritó, su voz llena de urgencia. El grito de Lena cortó el caos y nos devolvió al presente. «Al tejado, es nuestra única oportunidad». Con la adrenalina corriendo por mis venas, me sacudí el frío agarre de mi tobillo y me puse en pie. Dan cogió su equipo y se lo echó al hombro, mientras Alex se dirigía hacia la escalera. Lena tomó la delantera, y su determinación se impuso al pánico que amenazaba con paralizarnos a todos. Corrimos escaleras arriba, y nuestros pasos resonaron en el hotel vacío y en ruinas. La sombra nos siguió, subiendo por las paredes, persiguiéndonos a una velocidad antinatural. A cada esquina que doblábamos, estaba justo detrás de nosotros. El frío opresivo cada vez más fuerte, los susurros más fuertes, más frenéticos. «¡Seguid avanzando!», instó Lena, con voz firme a pesar del terror en sus ojos. El hueco de la escalera parecía interminable. El edificio parecía no tener fin a medida que subíamos más y más. Me ardían las piernas, mis pulmones pedían aire a gritos, pero no podía parar. Pensar en lo que pasaría si la sombra nos alcanzaba era demasiado horrible. Finalmente llegamos al último piso. La puerta que daba al tejado estaba delante, pero estaba oxidada y cerrada. Dan y Alex se lanzaron contra ella, golpeando y pateando con todas sus fuerzas. «¡Deprisa!», grité, mirando hacia atrás para ver la sombra que se arrastraba por las escaleras detrás de nosotros, con sus zarcillos oscuros tendidos hacia nosotros. Con un último y desesperado empujón, la puerta se abrió de golpe y salimos al tejado, jadeando. El aire de la noche estaba helado. El cielo sobre nosotros era un manto de estrellas, pero la visión no aliviaba el miedo que se apoderaba de mi corazón. Estábamos atrapados. No había forma de bajar. No teníamos a dónde huir. La sombra estaba ahora en la puerta, filtrándose hacia el tejado, rodeándonos. «¡Vayan al centro!», Lena ordenó, arrastrándonos lejos de los bordes del edificio. «¡Manteneos juntos!». Nos acurrucamos en el centro del tejado, de espaldas unas a otras, intentando formar algún tipo de defensa contra la oscuridad que nos invadía. Pero era inútil. La sombra estaba en todas partes, cerrándose sobre nosotros, bloqueando las estrellas, el cielo, todo. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes. «Salid, salid, salid». Pero no podíamos, no había dónde ir. «Lo siento», oí decir a Dan, con la voz quebrada. «Lo siento mucho, no debería habernos traído aquí». «¡Cállate, Dan!», espetó Lena, con voz feroz a pesar de las lágrimas en los ojos. «Aún no hemos terminado. Tiene que haber una forma de salir de esto».
pero a medida que la sombra se acercaba, sentí que se me escapaba la última esperanza. El frío era insoportable, los susurros ensordecedores. Podía sentir la oscuridad presionándome, exprimiéndome la vida. Y entonces, algo cambió. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, sentí un calor, una pequeña chispa de calor, muy dentro de mí. Era tenue, casi imperceptible, pero estaba ahí. Y a medida que la sombra se acercaba, ese calor se hacía más fuerte. ¿Sientes eso?, susurré, con voz apenas audible. ¿Qué?, preguntó Lena, con voz temblorosa. El calor es como... No encontraba las palabras, pero no las necesitaba. Los ojos de Lena se abrieron de par en par al sentirlo también. Viene de... nosotros, se dio cuenta, con la voz llena de asombro. El calor crecía, se extendía por nuestros cuerpos y se oponía al frío. No era solo un calor físico, era algo más profundo, algo ligado a nuestro ser. Era como una luz, una pequeña llama parpadeante en lo más profundo de nosotros, que se hacía más brillante y fuerte a cada instante. La sombra retrocedió y sus zarcillos se retiraron a medida que crecía la luz en nuestro interior. Los susurros se desvanecieron y fueron sustituidos por un sonido diferente, un zumbido bajo y resonante que parecía provenir de nuestro interior. ¿Qué está pasando?, preguntó Dan, con una voz llena de asombro y miedo. No lo sé, dijo Lena, con los ojos fijos en la sombra que se retiraba. Pero sea lo que sea, es nuestra única oportunidad. Cerré los ojos, concentrándome en aquel calor, aquella luz dentro de mí. Podía sentirla, como un pulso, un ritmo, latiendo al compás de mi corazón. Estaba conectada con los demás, con Lena, Dan y Alex, como si todos formáramos parte de algo más grande, antiguo y poderoso. Concéntrate en la luz, dijo Lena, con voz tranquila y firme. No luches contra la sombra, deja que crezca la luz. Nos quedamos allí, acurrucados en medio del tejado, con los ojos cerrados, concentrándonos en la luz que llevábamos dentro. Era como una meditación, una plegaria, algo primario e instintivo. La sombra se retorcía a nuestro alrededor, pero no podía acercarse. La luz la hacía retroceder, haciéndose más brillante y más fuerte a cada segundo que pasaba. Y entonces, de repente, la sombra gritó. Fue un sonido como nunca había oído, como 1000 voces gritando de dolor y rabia. La oscuridad que nos rodeaba estalló, y por un momento, todo se volvió negro. Cuando abrí los ojos, la sombra había desaparecido. El frío, los susurros, la oscuridad sofocante. Todo había desaparecido. Seguíamos en el tejado. El aire de la noche seguía siendo frío, pero el peso opresivo que nos oprimía se había disipado. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Dan, con voz temblorosa. No lo sé, dijo Lena, con la voz apenas por encima de un susurro. Pero creo que lo hemos conseguido. La luz en nuestro interior seguía ahí, pero se estaba desvaneciendo y volvía a ser algo más familiar, más normal. Sentía que mi corazón se ralentizaba, que mi respiración volvía a la normalidad, pero había una parte de mí que nunca volvería a ser la misma. Permanecimos en silencio durante un largo rato, tratando de asimilar lo ocurrido. La sombra había desaparecido, pero su recuerdo permanecía como una mancha oscura en nuestras almas. «Tenemos que irnos», dijo finalmente Alex, con voz tranquila pero firme. «Tenemos que salir de aquí». Tenía razón. Fuera lo que fuese lo que acababa de ocurrir, no podíamos quedarnos más tiempo en este lugar. Recogimos nuestras cosas, moviéndonos lentamente, aún conmocionados por el encuentro. La puerta de la escalera seguía abierta, y esta vez no estaba sellada por ninguna fuerza sobrenatural. Bajamos las escaleras y volvimos a través del inquietante silencio del hotel. El edificio parecía diferente ahora, menos amenazador, pero seguía atormentado por el recuerdo de lo ocurrido. Seguía esperando que la sombra reapareciera,
que surgiera de la oscuridad para arrastrarnos de nuevo a aquella pesadilla, pero nunca lo hizo. Cuando salimos al frío aire de la noche, la realidad de lo que acabábamos de sobrevivir empezó a calar hondo. Nos habíamos enfrentado a algo incomprensible, antiguo y malévolo, y de algún modo habíamos salido con vida. «Larguémonos de aquí», dijo Dan, con voz temblorosa. Ninguno de nosotros discutió. Nos apresuramos a volver a la furgoneta y nuestros pasos resonaron en las calles vacías de Pripyat. Sergei nos estaba esperando, con expresión sombría al ver nuestros rostros pálidos y nuestras manos temblorosas. «Os lo dije», dijo en voz baja mientras nos amontonábamos en la furgoneta. «La zona está viva. Tenéis suerte de iros». No dijimos nada, solo asentimos, demasiado agotados y agitados para discutir. El viaje de vuelta a través de la zona de exclusión fue silencioso, cada uno de nosotros sumido en sus propios pensamientos, tratando de dar sentido a lo que había sucedido. Cuando cruzamos el puesto de control y dejamos atrás la zona, sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Habíamos sobrevivido, pero algo había cambiado en nosotros, algo que no podíamos explicar. La luz que habíamos sentido, el calor que nos había salvado, seguía ahí, un pequeño destello en lo más profundo de nuestro ser, un recordatorio de lo que habíamos afrontado. Y mientras nos alejábamos de Chernóbil, no podía evitar la sensación de que una parte de nosotros había quedado atrás en aquellas ruinas oscuras y embrujadas. Una parte que nunca volvería del todo. Pero estábamos vivos, y eso era lo que importaba. Sin embargo, no podía evitar preguntarme, ¿y si la sombra no se había ido? ¿Y si solo estaba esperando, aguardando su momento, haciéndose más fuerte? ¿Y si nos siguió de vuelta? Han pasado meses desde que dejamos Chernóbil, y la vida ha vuelto a la normalidad. Hemos intentado dejar atrás la experiencia, seguir adelante, pero no es tan sencillo. Las pesadillas no han cesado, sueños oscuros y retorcidos de sombras y miedo frío y sofocante. Lena ha estado investigando, tratando de encontrar respuestas. Está convencida de que nos enfrentamos a algo antiguo, algo relacionado con la Tierra, con el desastre que asoló la zona. Habla de energía, de espíritus atrapados por el horror de lo que ocurrió allí. Pero ni siquiera ella tiene todas las respuestas. Dan no ha sido el mismo. Ahora está más tranquilo, más apagado. El buscador de emociones que hay en él ha sido sustituido por alguien embrujado, alguien que se despierta en mitad de la noche empapado en sudor, con los ojos muy abiertos por el terror. Alex se ha volcado en su trabajo, pero puedo ver el miedo en sus ojos cada vez que las luces parpadean, cada vez que las sombras en la esquina de la habitación parecen moverse demasiado. Y yo he intentado fingir que todo va bien, pero en el fondo sé que no es así. La luz que hay dentro de mí, la que nos salvó, sigue ahí, pero ahora es diferente, está contaminada de algún modo. Y la sombra nunca está lejos. A veces la veo por el rabillo del ojo, un destello de oscuridad que está ahí un momento y desaparece al siguiente. La siento en los puntos fríos de mi apartamento, en el extraño e inquietante silencio que a veces surge de la nada. No sé qué va a pasar. No sé si la sombra volverá a por nosotros, si tendremos que enfrentarnos a ella de nuevo. Pero sí sé una cosa. No somos las mismas personas que éramos antes de ir a Chernóbil. Y una parte de mí se pregunta si alguna vez nos fuimos de verdad.